En este video vamos a hablar de algo bastante interesante que es la textura a partir de reverb y vamos a hablar específicamente de una sola reverberación o tipo de reverb, ya que existen demasiadas, pero nos vamos a enfocar solamente en una, la cual es el Spring Reverb. Un reverb que es bastante viejo, desde los años 30, 40, pero que mantiene un sonido que encaja perfectamente con lo que buscamos actualmente en las producciones. Textura, matices, también que suene agradable y tiene un sonido o un tono bastante bonito y bueno para las producciones, reitero, actuales. Entonces, si realmente te interesa esto, aprenderlo, quédate en este video y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Muy bien, entonces para comenzar vamos a entrar en contexto y cómo vamos a utilizar esto. El Spring Reverb es muy utilizado en melodías o armonías, ya que genera un sonido bastante bueno. El Spring Reverb está creado a partir de una placa de metal o metales donde se le agrega una señal. Esta señal es ya sea un instrumento o cualquier cosa, y esta hace que vibre ese metal y genere estas digamos emulaciones de un cuarto o un entorno, una reverberación. Y esta reverb tiene matices o tonos como muy metálicos, también un poco distorsionados, y también te da una esencia como para hacerlo sonar un poco más sucio, o para guitarras eléctricas o guitarras normales, melodías sintetizadas, es muy viable utilizar este tipo de Spring Reverb. Entonces te voy a poner en contexto dónde lo vamos a utilizar. Vamos a utilizarlo en estos acordes y melodías que tenemos aquí. Puedes escuchar, es algo bastante, digamos, cálido, es algo tranquilo, es algo que se acata muy bien a este tipo de reverberación. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo por envío. Yo ya aquí ya lo tengo, este es mi envío de Spring Reverb, y vamos a escuchar, vamos a utilizar este plugin llamado Rev Spring 636 de Arturia, el cual es una reverberación bastante buena. Te explico a grandes rasgos sus parámetros. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Tenemos aquí la entrada de mic o auxiliar. Esto te va a dar distintos matices. En micrófono te va a dar mucha saturación y en auxiliar va a ser un poco más sutil. Puedes intercalar dependiendo lo que tú busques. Si quieres algo más sucio, puedes utilizar el mix. Si quieres algo más tranquilo, utiliza el auxiliar. De hecho, vamos a escucharlo. Y en micrófono suena un poco más sucio. Entonces aquí tú puedes intercalar. En este caso yo me voy a quedar con el auxiliar. Luego, si te fijas, aquí te viene el ruteo de la señal, que de aquí va directamente al input. Aquí nosotros podemos ver cuánta ganancia le vamos a agregar, pero la ganancia que le agreguemos va a hacer que sature. De hecho, aquí tenemos algo que se llama overload o sobrecarga en español, el cual nos va a indicar si tenemos más saturación o menos saturación. Y de hecho se va a notar, se va a escuchar como más crujido. Puedes notar, es una sensación ya de distorsión. Entonces puedes hacerlo mucho más limpio metiendo menos input, y de esta forma así lo tenemos. Entonces tenemos el decay. Aquí simplemente no te da como el tiempo, nada más te indica que hacia la izquierda es más pequeño o más largo. En este caso yo lo quiero un poco más largo. Vamos a escuchar. Y tenemos que va al width. El width es qué tanto nosotros queremos hacerlo estéreo o hacerlo mono. Eso también interesa bastante.
Esto nos puede funcionar para la compatibilidad mono o hacer diferentes layering, por ejemplo una reverb en mono y una reverb en estéreo, etcétera, etcétera. Podemos utilizar esto que sería como el Dree Wet, por así decirlo, pero es si queremos nada más el color del preamplificador, sin nada de efecto o más reverberación. Por ejemplo, aquí es puro preamp. Creo que una combinación entre ambas, entre preamplificador y reverb, va muy bien. Luego tenemos en la sección de Advance, pues la sección un poquito, sí, como lo dice, avanzada. Tenemos un pre-delay, el cual podemos ajustarlo. Si se fijan, aquí ya nos da en milisegundos. Por ejemplo, yo lo puedo poner ahí en 17 milisegundos. Tenemos un prefiltrado. De hecho, esto afecta porque es antes de que ingrese. Por ejemplo, aquí si yo lo activo y le digo, no sé, fíltrame alrededor de, no sé, un high pass de alrededor de 400, 300 Hz, va a entrar más limpia la señal. Desactivo y fíjense cómo va a saturar más. Porque está tomando un rango de frecuencias mayor. Entonces tenemos mucho control sobre este plugin. Yo lo dejaré ahí tal cual. Luego tenemos esto que dice Tank, que literalmente son como distintos presets, matices, por así decirlo, del plugin. Este es más seco, este me gusta para estas guitarras. Diferentes tonos y tenemos un ecualizador que es al final de la cadena. Entonces, por ejemplo, podemos seguir filtrando la señal, no sé, poner un filtro high pass en 200, filtrar la sección alta, podemos enfatizarnos alguna frecuencia en medio, a lo mejor en 1 kHz y aumentarle la ganancia. Esta también suena muy bien, suena como si estuviera en un entorno de un estudio de grabación con gabinetes de guitarra, cabezales, muchas cosas. Está muy bonita esta reverberación y pues vamos a sumarla poco a poco para que vean lo que está haciendo. Aquí sería ya la señal sin la reverberación. Es como mencionaba, es una reverberación que te da tonos, matices, textura y lo hace mucho más abierto e interesante por el tipo de creación de la reverberación. Entonces está bastante bueno. Ahora lo vamos a escuchar en contexto y lo vamos a sumar poco a poco para que puedas notarlo. Puedes notar cómo incluso la preamplificación de esta reverberación hace que genere esos armónicos, esa distorsión y se venga mucho más al frente el track o más bien a donde lo aplicas al sonido.
suena bastante bien, te da textura, suena muy abierto y suena muy bonito y se acata perfectamente a las producciones actuales, a pesar de que es una reverberación muy antigua. Entonces comenta aquí abajo si tú tienes otro Spring Reverb, ya sea gratuito, o qué otro tipo de reverberación sueles utilizar tú, para que demás productores puedan leer y nutrirse de esta información. Recuerda que nos estamos nutriendo entre todos y grupalmente. También estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online, por si te interesa saber todos estos procesos de mezcla, mastering de cero a full. Puedes contactarme, aquí abajo está el enlace de las clases personalizadas y también está mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro. Si te interesa, accede y ahí está. Te agradecería bastante que pudieras acceder a las clases o al curso porque me ayuda a seguir manteniendo vivo este proyecto de los videos gratuitos para ustedes. Sin más que decir, no les quito su tiempo, practica, estudia y trabaja y genera tu propio conocimiento, es lo mejor y nos vemos en otra entrega.